Chengdu, en el este de la meseta Qinghai, Tíbet, es conocida como la perla tibetana y la tierra santa de los Kampa. El descubrimiento de grandes huellas en 1999 sorprendió a esta tierra pura del budismo. Las huellas están en un precipicio junto a la carretera hacia el aeropuerto de Panda. El hombre de las nieves es un animal misterioso a camino entre el ser humano y el mono. Los científicos también han encontrado grandes cantidades de pisadas misteriosas, la más grande de unos 40 centímetros de largo. Como hasta hoy no se ha hallado ninguno, la existencia del hombre de las nieves del Himalaya es una incógnita. Según los paleontólogos, estas grandes huellas parecidas a las humanas se formaron por la superposición de las pisadas de las extremidades delanteras y posteriores de dinosaurios. Suponen también que son muy probablemente de brontosaurio, una de las especies más grandes. Para más detalles sigan con nosotros en Así es China. Los tibetanos que se arrastran por la carretera para hacer reverencias no van a rendir homenaje en los templos ni a rezar alrededor de un monte divino, sino que vienen a los pies de un precipicio a la orilla del río Lancang y ofrecen devotamente un jata. Allí no hay figuras de Buda, solo unas grandes huellas que parecen humanas atraen a los locales para arrodillarse. 大脚印是在修建那个昌都的邦达机场公路时，因为炸山发现的。 Las grandes huellas están situadas en un precipicio junto a la carretera de Chengdu hacia el aeropuerto de Panda. Vistas desde cerca se parecen a las pisadas de un gigante sobre un terreno cenagoso. Son 8 en total. Estaban grabadas en las rocas. A ojo, la más grande tendrá cerca de 2 metros de largo. ¿Quién podía tener pies tan grandes? ¿Quién podía tener tanta fuerza para dejar sus huellas profundamente grabadas en la roca? Chengdu, situada en la parte este de la meseta Qinghai, Tíbet, es conocida como la perla tibetana y la tierra santa de los Kampa. El descubrimiento de las grandes huellas en 1999 sorprendió a esta tierra pura del budismo. Yongchong Tawa, director de la Administración de Reliquias Históricas de Chengdu, ha intentado desde hace tiempo resolver esta incógnita. 咱们现在看到这些哈达都是路过的群众献上去的，因为当地的老百姓都认为这个足迹是山神的足迹，所以为了祈求山神的保佑路过这边都要献上一份哈达。 En la meseta Qinghai, Tíbet, los tibetanos consideran que todos los montes tienen un alma divina. En la región, muchos son considerados montes divinos, por lo que muchos tibetanos sostienen que las voladuras aterrorizaron a la divinidad montañosa, que dejó las huellas de sus pisadas de indignación mientras se marchaba a otro lugar. Aunque algunos tibetanos piensan que las huellas son del rey Gesar. 格萨尔王的话是藏族史诗格萨尔王中的一个英雄人物，在他的那个史诗中的描述里面他应该就是个平常的人，因为当时我们这边康区这边有格萨尔的那种遗迹特别多，有足迹，还有他马的痕迹。从它的大小来看的话，它跟人的体型和现在的马匹大小都是一样的。 Las misteriosas huellas han dado origen a muchas suposiciones. El director Yongchong dice que dentro de la barandilla protectora cubierta de jadas hay una gran huella. 建了这个护栏以后，这10几年了，基本上是没有一个人看到过里面那个足迹。你看这伸进去还是摸不到里面，它穿不过去。伸多少了？最起码有30公分，已经是非常厚了。
Debido a las numerosas capas tejadas, casi nadie ha visto el aspecto de la huella dentro de la barandilla en las últimas décadas. 你看里面的哈达都是黑的，这说明这个哈达已经是很久的了，这时间非常长。能看到里面吗？啊，可以稍微可以看到。哦，就在这儿，实在太厚了。 Un empleado del Instituto de Protección e Investigación de Reliquias Históricas de Chengdu logró abrir difícilmente un resquicio. Aunque es pequeño y cerca del precipicio, podemos distinguir claramente la enorme huella. El empleado pasó cuidadosamente por encima de la barandilla para medirla. 长度有1.8米，55公分宽度。 Vista desde fuera, la gran huella en el precipicio parece humana. 如果按照这个1.8米的足迹高度来看的话，如果史前存在巨人的话，这个巨人的高度应该在18米以上。 Si estas enormes huellas fueran humanas, ¿es que acaso existió en el Tíbet un ser tan alto en la antigüedad? En el cantón Pangda del distrito Markan de la prefectura de Chengdu se conservan 9 estatuas de la dinastía Tang de hace más de 1200 años. La principal corresponde a Tathagata, a quien los tibetanos llaman Nampa Lanzi. 咱们那个南无朗真那个主尊佛吧，咱们身高是3.58米，然后是身宽最宽处是1.73米。咱们这个佛像吧，就总体上面就是有所放大，就说比正常人有所放大，因为这是为了对佛像，对佛表示是一种尊重，因为他是神嘛。 Aun cuando se trata de una estatua de Buda tan alta como Nampa Lanzi, sus pies tienen 40 centímetros de largo como máximo. Si hubiera existido efectivamente un gigante de 1,8 metros de alto, sería inimaginable su longitud. En el pueblo de Kaaruo, a menos de 30 kilómetros de las huellas, un yacimiento arqueológico estremeció en 1977 al mundo de la arqueología. 当时成都的水泥厂就建在这个地方，然后水泥厂的工人为了埋一个水管，在挖槽的时候，发现了大量的陶片和石器。 Gracias a las excavaciones de 1978, 1979 y 2002, los arqueólogos confirmaron que las ruinas de Kaaruo son de la edad neolítica, entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad. En estas ruinas de una misteriosa tribu primitiva, los arqueólogos hicieron un hallazgo sorprendente. 藏族这个民族的起源说上有这么几种说法。 第一种说法是就是羌族说，就是外羌来的，才形成咱们的藏民族。第二个就是印度学说。第三个那就是从什么跟印第安人有什么关联等等，这种学说很多。但是通过了咱们这个卡若遗址的发现，然后考证，咱们藏民族啊，在距今5000年以前就生活栖息在这里。 El hallazgo de las ruinas de Kaaruo derrumbó la teoría de que el pueblo tibetano proviene de afuera. Desafortunadamente, en las 3 excavaciones no se encontró ninguna tumba. Los arqueólogos no tienen forma de calcular la altura de los tibetanos de hace 5.000 años.
Chandu, en el este de la meseta Qinghai, Tíbet, es conocida como la perla tibetana y la tierra santa de los Kampa. El descubrimiento de grandes huellas en 1999 sorprendió a esta tierra pura del budismo. Las huellas están en un precipicio junto a la carretera hacia el aeropuerto de Panda. El hombre de las nieves es un animal misterioso a camino entre el ser humano y el mono. Los científicos también han encontrado grandes cantidades de pisadas misteriosas, la más grande de unos 40 centímetros de largo. Como hasta hoy no se ha hallado ninguno, la existencia del hombre de las nieves del Himalaya es una incógnita. Según los paleontólogos, estas grandes huellas parecidas a las humanas se formaron por la superposición de las pisadas de las extremidades delanteras y posteriores de dinosaurios. Suponen también que son muy probablemente de brontosaurio, una de las especies más grandes. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Estos huesos humanos se encontraron en 1986 en las ruinas de Shaoyenda, a solo 18 kilómetros de las ruinas de Karuo. 当时发现的这个骨骼呢，不是很完整，像这个，它这个属于就是人体下肢部分，这是脊椎骨的一部分，然后这个是我们人体的那个盆骨，这个是大腿骨，还有这个小腿骨，然后这个人体的脚趾骨呢，还是没有发现。脚趾骨的话，因为它那个骨头的成分很小，而且不容易保存，所以就是发现的不是很完整。 Las ruinas de Shaoyenda son de la edad neolítica, de hace 3000 años. 1 o 2000 años más tarde que las de Karuo, pero del mismo tipo. 从这个人体的这个肚脐眼开始，一直到这个脚趾骨的距离呢是90公分。按照这个人体这个黄金分割的比例来推算的话，下肢骨的那个长度要比它上肢骨要长10到15公分。从此推断呢，就是这具骨骼的这个身高呢，应该在1.65米到1.7米之间。 Según esta suposición, la altura de los antepasados de hace 4 o 5000 años es similar a la de los tibetanos de hoy día. Entonces, ¿quién dejó las grandes huellas en el precipicio junto a la carretera Chandu-Panda? ¿Podría ser un hombre de las nieves del Himalaya de gran altura y largos brazos? El Himalaya es la cordillera más alta de la Tierra y en sus alrededores se ven con frecuencia grandes pisadas. Se dice que son de los hombres de las nieves. 在长途地区呢，有很多神秘的事物和神秘的事情，像类似于雪人的这种传说，在边坝县和洛龙县这一带有很多类似的传说。传说中的雪人是非常高大威猛的。 El hombre de las nieves es un animal misterioso a camino entre el ser humano y el mono. Según dicen los testigos, algunos miden 3 o 4 metros. Los científicos también han encontrado grandes cantidades de pisadas misteriosas, la más grande de unos 40 centímetros de largo. Pero no ha habido nunca registros de una altura de 1,8 metros. Como hasta hoy no se ha hallado ninguno, la existencia del hombre de las nieves del Himalaya es una incógnita. Esta tierra antigua de Chandu cuenta con la peculiar civilización de la meseta y también con muchos misterios. 在成都地区啊，在很多寺庙这种，在很多山上，有类似于手印、脚印，甚至藏文字母的这种痕迹，没有任何人为雕刻的痕迹。我们也试图去用科学的方法去解释它。 Los lugareños llaman a estas huellas huellas de las divinidades. Tras algunas averiguaciones nos enteramos de que en el distrito Zhoukang existe una huella de una divinidad. Yashi Tuojie, director del comité administrativo del templo Tiantuo, nos está esperando en la entrada. El templo, situado a 4000 metros, fue construido en 1487 por Tsangka Awanchapa.
discípulo del Bonzo Tsongkhapa. En la actualidad es uno de los templos más grandes de la secta Khelu del distrito Tsokang, prefectura de Chengdu. 是留下来的手印还是脚印？这喇叭机这个公巴机的，公版的，是脚印。啊，是脚印啊，让人看一条，然后。它不是放在屋子里的是吧？是放在什么位置大概是？这这的恐怕农家这个恐怕看见的贴了个也是。现在看了你看这，贴了个，它是放在那个屋顶上的。哦，放在屋顶上。对。 Si es una huella divina, ¿por qué no se pone en una sala destinada al culto budista, sino que está encima del techo? Estamos llenos de dudas. Para poder ver la huella tenemos que subir finalmente por una escalera provisional. 哦，要从这个地方爬上去。对对对，从这儿爬上去。哦。 Llegamos al techo más alto del templo. Desde él divisamos bien el paisaje de los alrededores. 哦，就是这个神界。对。哦，哦，很漂亮，很漂亮。漂亮。 Yashi Tuoye vuelve a ofrecer devotamente un jata a la huella. Se trata de una huella muy fina, muy parecida a la huella del pie de una persona común y corriente. Pero lo que nos sorprende es que está profundamente impresa en la piedra. ¿Quién tenía tanta fuerza como para dejar en una piedra una huella tan profunda? Yashi Tuoji nos dice que esta huella la dejó hace más de 400 años un monje prominente llamado Shini Silan. 当时这一片地方呢，因为它是经常遭受这个自然灾害，尤其是这个冰雹的那个侵害啊。他那个喜尼斯囊呢，作为当时护法神殿的一个管理员嘛，他在敲那个鼓，祈求停止这种自然灾害。但是因为呢，无论他们怎么弄，就是天公不作美嘛，反正一直就没有把这个自然灾害给停下来。所以呢，当时他很生气，就是往地上跺了一下脚。他跺了一脚以后呢，奇迹发生了。 当时那个自然灾害那个冰雹呢就停止了。 Desde entonces se venera piadosamente la huella de Shini Silan en el lugar más alto del templo, pidiendo que frene todas las calamidades naturales. En el templo Latón del cantón Yuepa, distrito de Chengdu, también hay muchas huellas divinas. En el salón principal del templo hemos visto el siguiente cuadro. Los monjes y los tibetanos locales hacen devotas reverencias frente a varias fosas de distintos tamaños en la pared. Paima Yapu, miembro del comité administrador del templo Latón, dice que estas fosas son huellas divinas de monjes prominentes. 这个呢，就是咱们那个冈瓦巴3世的那个脚印，它的神迹。这个呢是冈瓦巴4世的脚印。像这个呢是冈瓦巴3世用他的指甲在这个石头上留下的指印，应该是指甲印。 这个呢是那个5世斯德活佛，他留下的脚印。因为那个在我们藏传佛教里啊，一些高僧在通过自己一些修行以后，他就是达到了一定境界以后，就可以在这个比较坚硬的石头啊，还有那个石砖上面留下自己的足迹。 Como estas huellas no se tomaron con los pies descalzos, no se ven con claridad los dedos como en las del templo Tiantu. 当地那些高僧留下这些足迹，还有这些手迹，主要有2个方面的原因。第一呢，是他是为了表达，就是他在这个佛学或者是他这个修行达到了一定境界，所以他能够在这些坚硬的石头上，或者说他这个石砖上留下自己的足迹。第二呢，他是因为这个为了让后世的人永远记得
有它。 En mitad de las oraciones de los monjes y los creyentes budistas, sentimos que esta tierra tiene alguna clase de poder mágico. Chandu, en el este de la meseta Qinghai, Tíbet, es conocida como la perla tibetana y la tierra santa de los Kampa. El descubrimiento de grandes huellas en 1999 sorprendió a esta tierra pura del budismo. Las huellas están en un precipicio junto a la carretera hacia el aeropuerto de Panda. El hombre de las nieves es un animal misterioso a camino entre el ser humano y el mono. Los científicos también han encontrado grandes cantidades de pisadas misteriosas, la más grande de unos 40 centímetros de largo. Como hasta hoy no se ha hallado ninguno, la existencia del hombre de las nieves del Himalaya es una incógnita. Según los paleontólogos, estas grandes huellas parecidas a las humanas se formaron por la superposición de las pisadas de las extremidades delanteras y posteriores de dinosaurios. Suponen también que son muy probablemente de brontosaurio, una de las especies más grandes. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Las huellas encontradas en la carretera de Chandu han atraído la atención de los científicos tanto de dentro como de fuera del país. Y tras sus investigaciones de campo anunciaron en 2011 un sorprendente resultado. 通过中国、加拿大、美国有关学者专家研究后，就是基本推断为，咱们这个大脚印是距今1.6亿年前的，就是侏罗纪中期的一种犀角类的恐龙。 De modo que las enormes huellas son de dinosaurios que dominaron la Tierra hace 170 millones de años hasta que se extinguieron misteriosamente. A la elevada altitud de la meseta Qinghai, Tíbet, ¿pudieron existir realmente dinosaurios? El director Yongchong nos llevó a la ladera del monte Tamala, 10 kilómetros al este de Chandu, a 4.200 metros de altitud. Hace más de 20 años, aquí se hallaron fósiles de dinosaurios. 这里就是1976年中科院考古组采集恐龙化石的一个采集点。当时采集的恐龙化石多达4吨多。 Los yacimientos de fósiles de dinosaurios de aquel entonces ya están cubiertos. Ahora solo quedan varias fosas. El descubrimiento de estos fósiles a más de 4.000 metros no tiene precedentes. Los científicos ya han confirmado que hace 800 o 900 millones de años la zona de la actual meseta Qinghai, Tíbet, era un mar, y que hasta hace unos 200 millones no se retiraron las aguas. Nos imaginamos el siguiente cuadro: los dinosaurios paseando por la orilla del mar y dejando en el terreno cenagoso huellas enormes. 然后经过长年累月干旱以后，就固定下来了。然后随着青藏高原这一块地壳的隆起，它往上移，就变成了现在的这个状况。 Si son realmente de dinosaurios,
¿por qué las grandes huellas parecen pisadas humanas? 犀龙类的恐龙啊，它是前肢小，后肢大，前肢与后肢的距离非常近，有可能就是前肢踩过去以后，后肢就踩在前肢的那个脚印上，就形成了现在这么一个形状。 Según los paleontólogos, estas grandes huellas parecidas a las humanas se formaron por la superposición de las pisadas de las extremidades delanteras y posteriores de dinosaurios. Suponen también que estas grandes huellas son muy probablemente de brontosaurio, una de las especies más grandes. Algunos brontosaurios tenían más de 30 metros de largo, la altura de un edificio de 5 pisos, y pesaban alrededor de 30 toneladas. Varios profesores universitarios expresaron sus puntos de vista. 我觉得不一定完全跟生物挂钩。你比如说一滩水迹，它开始形成一个槽，然后形成一个水，然后水由于这个热胀冷缩的原理了，然后有一些石块的这个脱落了，也有可能会形成这个东西。但是它的位置主要是太巧，太巧。 Algunos expertos consideran que las grandes huellas son tal vez una casualidad. 大自然的很多的事情我们都不清楚，但这里面的有一些神奇的东西啊，比如说有偶然的巧合也好，非偶然的巧合也好，都是让我们感觉到伟大的这个世界啊是历史造就的。 Con respecto a las grandes huellas, aún hay muchas dudas por resolver. La pared rocosa del precipicio de las grandes huellas aún no está completamente despejada. ¿Habrá dentro más huellas parecidas? Esto nos deja un margen para dejar volar nuestra imaginación. Aunque los científicos han ofrecido diversas interpretaciones, los locales prefieren creer que son huellas de una divinidad montañosa o del rey Kesa. Chandu atrae así por su peculiar encanto a turistas de todas partes.